precio se paga por alcanzar la cima? En el mundo del culturismo, la historia de Paul de Mayo resuena como una advertencia y una lección profunda sobre la dualidad del éxito y la fragilidad humana. Este relato, lleno de luces y sombras, no solo detalla la ascensión de un atleta legendario, sino también su abrupto descenso en una narrativa que desafía la lógica del triunfo y la perdición. Nacido un 12 de septiembre de 1967 en California, Paul de Mayo emergió desde muy joven como una fuerza imparable en el ámbito del culturismo. Con apenas 16 años, ya había ganado el primer puesto en el Campeonato Estatal de Massachusetts en la categoría adolescente, presagiando la grandeza que vendría. Su apodo, Coachella, evocaba la magnitud de su presencia, similar a un festival que une a miles por su impacto y energía. A los 21 años, en su primera competencia nacional en la categoría de peso pesado junior en Estados Unidos, logró el 7º puesto, una hazaña que lo posicionó en el radar de todos los entusiastas del fitness. Su físico, esculpido con dedicación y disciplina, se convirtió en la envidia de muchos. En 1995, su carrera alcanzó un punto culminante. Participó en prestigiosos Grand Prix en Inglaterra, Alemania y España, y defendió su reputación en el Mr. Olympia, donde se ubicó en la 12ª posición. Su régimen de entrenamiento, basado en la intuición y una rigurosa alternancia entre esfuerzo y recuperación, lo elevó a la categoría de leyenda. Cada repetición, cada gota de sudor, lo acercaba a un ideal casi inalcanzable, convirtiendo su cuerpo en un templo de fuerza y determinación. Sin embargo, en el sendero del éxito se oculta una sombra que a menudo pasa desapercibida: la presión constante para mantenerse en la cima. Los contratos exigentes y la mirada implacable del público comenzaron a erosionar la fortaleza interior de Paul. La perfección física, tan admirada, se tornó en una carga insoportable. La dualidad de su existencia se reflejaba en cada músculo trabajado. Mientras uno forjaba una apariencia de invencibilidad, en su interior se gestaba una vulnerabilidad fatal. La búsqueda obsesiva por la excelencia lo llevó a cruzar el umbral hacia la autodestrucción. El éxito, que en teoría debía ser fuente de orgullo, se transformó en una prisión emocional. El atleta, cuya imagen impecable inspiraba a millones, empezó a depender de sustancias que prometían aliviar la presión, pero que eventualmente lo sumieron en una espiral descendente. La adicción, disfrazada de alivio momentáneo, se convirtió en su verdugo. Testimonios de su entorno relatan episodios de agresividad y episodios extremos, incluyendo una violenta disputa en la que, en un acto inconcebible, llegó a disparar a su esposa. Esta irónica inversión de roles, donde el hombre imponente del gimnasio se ve reducido a actos desesperados, es una metáfora palpable de la fragilidad oculta tras una fachada de invulnerabilidad. Expertos y colegas del mundo del fitness advertían: el exceso, en cualquier forma, cobra su precio. Y en el caso de Paul, cada entrenamiento, cada dosis que buscaba mitigar el dolor interno, lo acercaba al precipicio. Su brillantez deportiva se vio eclipsada por una oscuridad que ningún trofeo podía iluminar. El 2 de junio de 2005, la historia de Paul de Mayo encontró su desenlace en una tragedia que estremeció a la comunidad del culturismo. Una sobredosis de heroína lo arrebató a la vida a la temprana edad de 37 años, dejando un vacío imposible de llenar. Los medios, como el Boston Globe, difundieron la noticia, mientras el mundo se preguntaba cómo alguien que había dominado la disciplina y el sacrificio había sucumbido tan abruptamente. El funeral, celebrado el 7 de junio en la iglesia de la Inmaculada Concepción, se convirtió en un espacio de duelo y reflexión. Pero, como en toda historia compleja, surgieron rumores oscuros. Algunas voces sugerían que detrás de la aparente sobredosis se escondía una conspiración, deudas con narcotraficantes y una dosis letal administrada con venganza. Aunque nunca se pudo confirmar esta teoría, el misterio añadió una capa adicional a una narrativa ya plagada de contradicciones. La vida de Paul de Mayo se transformó en una parábola moderna.
donde la fuerza y la grandeza se enfrentan a la vulnerabilidad inherente del ser humano. Su destino invita a cuestionar: ¿es la perfección física suficiente para llenar el vacío emocional? ¿O es la búsqueda desmedida de un ideal lo que finalmente nos condena? La tragedia de Paul de Mayo trasciende lo meramente deportivo para adentrarse en el terreno de la filosofía existencial. Su ascenso y caída nos recuerdan que la verdadera grandeza no se mide solo en logros visibles, sino en la capacidad de enfrentar y equilibrar nuestras debilidades. Como dijo un célebre pensador, la fortaleza exterior es solo el reflejo de una lucha interna. Y en el caso de Paul, esa lucha fue demasiado intensa para ser sostenida a lo largo del tiempo. La búsqueda de la perfección es, en sí misma, una quimera. En la cultura del fitness, donde se celebra la apariencia y el rendimiento, la historia de Paul de Mayo se erige como un espejo que refleja el costo humano del exceso. Cada serie, cada repetición, fue una batalla no solo contra el peso, sino contra los demonios internos que amenazaban con devorar su esencia. Su legado, marcado por un equilibrio precario entre la admiración y la autodestrucción, se convierte en una metáfora de la dualidad humana, la constante pugna entre lo que somos y lo que aspiramos a ser. Este relato invita a meditar sobre el precio de la fama y el éxito. Nos plantea preguntas incómodas. ¿Qué sacrificamos en el altar de nuestros sueños? ¿Estamos dispuestos a perder parte de nosotros mismos en la búsqueda de la perfección? La vida de Paul de Mayo se convierte, así, en un recordatorio de que la grandeza no reside en la ausencia de debilidades, sino en la capacidad de reconocerlas y aprender a convivir con ellas. La historia de Paul de Mayo no pretende glorificar la tragedia, sino ofrecer una profunda enseñanza. Nos muestra que el camino hacia la grandeza está lleno de obstáculos y que, en ocasiones, el precio del éxito puede ser demasiado alto. Es un llamado a encontrar el equilibrio, a trabajar arduamente por nuestros objetivos, sin perder de vista la importancia del bienestar emocional y mental. Cada logro, por más imponente que parezca, debe ir acompañado de momentos de reflexión y autocuidado. La verdadera fortaleza radica en la capacidad de admitir nuestras debilidades y buscar ayuda antes de que éstas se conviertan en abismos insalvables. En un mundo que premia la apariencia y la constancia, la historia de Paul de Mayo resuena como una advertencia para quienes se entregan sin medida a una obsesión que, al final, puede costarles la vida. Imagínate alcanzando tus sueños sin perder de vista quién eres realmente. Esta es la lección más valiosa que nos deja su legado. La grandeza se construye no solo con músculos y victorias, sino con la sabiduría de cuidar el espíritu. Si hay algo que debemos extraer de esta crónica, es la importancia de balancear la ambición con la humildad. La grandeza de Paul de Mayo se manifestó tanto en sus triunfos deportivos como en su trágica caída, recordándonos que, a pesar de los éxitos, todos somos vulnerables. Cada uno de nosotros debe aprender a reconocer sus límites y a valorar el bienestar integral, porque el verdadero éxito se mide en la capacidad de vivir plenamente, sin sacrificar la esencia del ser. La trágica caída de Paul de Mayo, de leyenda a sobredosis fatal, se erige como un testimonio impactante de la complejidad humana. Su historia, marcada por un ascenso meteórico y un descenso devastador, nos confronta con la cruda realidad de que la búsqueda de la perfección puede, en ocasiones, volverse una carga insoportable. Hoy, mientras recordamos su legado, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a valorar el equilibrio entre la ambición y el autocuidado, a reconocer que detrás de cada logro visible hay una batalla interna que merece ser atendida. Su historia es un llamado a no dejarse consumir por la presión y a buscar siempre la armonía entre cuerpo y mente. Si esta historia te ha conmovido y te ha hecho reflexionar, te invitamos a compartir tus pensamientos en los comentarios, suscribirte para más relatos impactantes y, sobre todo, a recordar que el verdadero éxito es aquel que se construye sin perder nuestra esencia. La lección de Paul de Mayo es clara. En la vida, como en el entrenamiento, el equilibrio es la clave para transformar la ambición en verdadera grandeza.
¿Qué precio pagarías tú en pos de tus sueños? Comparte este video y únete a la conversación para descubrir juntos que, aunque la fama y el éxito pueden iluminar el camino, solo la sabiduría y el autocuidado nos permiten avanzar sin perdernos en las sombras.